Con el gusto de saludarlos. Nosotros somos el equipo Dinamita Económica conformado por Elena, Elizabeth, Yanaí, Cintia y yo, Marisol. Hoy venimos a presentarles el tema del pensamiento económico de la fisiocracia. La fisiocracia es un sistema económico que se basa en la existencia de una ley natural de mercado, que si bien no existiera gobierno, esta funcionaría a la perfección. Fue fundada por Franz Kensday en 1758. La escuela fisiócrata surgió en Francia y se desarrolló exclusivamente ahí. Por otra parte, era de suma importancia el libre cambio. La intervención del Estado era considerada inútil. Es por este concepto que nace la expresión lares fas, lares paz, deja de hacer, deja de pensar. La fisiocracia buscaba una estrategia macroeconómica para pagar los factores o costos y determinaron que debía ser mayor la producción que la necesidad. Ideas fundamentales de la fisiocracia. En esta parte se divide en dos, la cual es la primera, es la ley natural, la segunda es la productividad exclusiva de la agricultura. En la primera nos habla que el mercado siempre tendría que estar en buen estado, sin que nada, ninguna necesidad lo interviniera. Y en la segunda nos habla de que para Quesney la agricultura era muy utilizada y que era el único factor Los principios de la fisiocracia. Los fisócratas tenían como ideología más premisas para obtener un objetivo económico, la cual se dividía en dos partes. Lo que es la propiedad privada por los fisócratas, ya que para ellos la propiedad privada era un derecho fundamental y, y a la propiedad privada le seguía el cuestionamiento de sistemas mercantilistas y la defensa para el comercio exterior y la fuente de riqueza. Por último se encontraba lo que los aristócratas dominaban como el impuesto único. ¿De dónde viene? Pues su origen más puro sería Has, naturaleza, Kratos, poder, que significa el gobierno es una naturaleza. Este es definido como una política económica de orígenes franceses, que para ese entonces era un país agrario. Esto servía para demostrar la crisis por la que pasaba el sector de agricultura francesa ante los demás países. También los fisócratas tenían una teoría que se le conocía que la riqueza venía de la tierra, ya que la agricultura producía más de lo que realmente se precisaba. Ahora mi compañera Cintia les va a explicar cómo era la vida en esa época. En la sociedad de la época estaban los agricultores, que eran los únicos que podían generar riqueza, ya que ésta se encontraba en la misma tierra. Estaban los trabajadores, artesanos y comerciantes, que transformaban lo que producía el agricultor, pero que no generaban riqueza, y los propietarios, que eran los dueños de las cosas. Hay que señalar que este movimiento surgió de forma más plena en Francia, porque la agricultura y el comercio, el mercado relacionado con el sector primario no se encontraban en buen estado. Entonces estos estudiosos comenzaron este movimiento afirmando que, por ejemplo, el comercio no era tan productivo como lo era la agricultura, y que la agricultura era la rama más importante y la que más aportaba a un país. Para entender mejor el significado fisiocracia,
podemos analizar un recuadro en el cual podemos observar los tres grupos principales de la sociedad. Todos estos tenían agricultura, los terratenientes, quienes eran los dueños de los factores productivos, los trabajadores y artesanos, a quienes se les daba el nombre como grupo estéril. En conclusión, había una consecuencia que fomentar un desarrollo económico basado en la agricultura capitalizada y tecnificada, una política económica liberal que hubiera libertad de precio, mercado y empresas. A finales del siglo XVIII, la tesis Fisiócratas ya no era muy adecuada para hacer un análisis a profundidad, así que empezó a surgir el liberalismo como nueva doctrina que corresponde como expectativa de fruto de la transformación socioeconómica.